Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva aquí en Acapulco, Guerrero, México. Y cuando vamos al Evangelio vamos a encontrar algunas narraciones que van a impactar nuestra vida, como es el caso de hoy, cuando una mujer sorprendida en el adulterio es llevada ante Jesús, pero es usada como una forma de meter a Jesús en una prueba. Veamos cómo responde Jesús en medio de esta prueba que le tramaron los fariseos. Dice así, Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué curioso, porque los maestros de la ley, los fariseos, si algo sabían hacer, era conocer la ley. Y lo que ellos estaban diciendo era cierto, no era una mentira. En la ley que Dios le había dado a Moisés, había una condena para ese tipo de hechos. Y por ejemplo, allá en Levítico capítulo 20, versículo 10 dice, si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Así es que lo que los fariseos y los maestros de la ley estaban haciendo, digamos que era algo correcto, era algo aprobado por la ley. Sin embargo, usted se preguntará, ¿por qué nada más la mujer? Si en la ley de Moisés dice, tanto el adúltero como la adúltera serán apedreados o serán llevados a muerte. Y normalmente la muerte era por lapidación, a través de pedradas. Pero en este caso solamente es la mujer. Desde ahí ya se ve que hay una mala intención en lo que ellos están haciendo. De hecho, el evangelista lo dice claramente. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para ver de qué acusarlo. Claro, porque ante ese hecho una mujer adúltera, y de acuerdo a la ley tenía que ser sentenciada a muerte. Si el Señor Jesús decía que procedía el que la apedrearan, pues se metía en un problema con el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano no permitía que nadie tomara justicia por su mano. Tendría que haberse llevado ante las autoridades romanas. Pero si Jesús decía que no la apedrearan, pues se metía en un problema porque estaba desobedeciendo a la ley de Moisés. Qué gran dilema. Seguramente si usted y yo hubiéramos estado ahí, pues no hubiéramos sabido qué hacer y de verdad hubiera sido un problema para nosotros. Pero Jesús en su infinita sabiduría supo cómo hacerlo. Y él simplemente dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el pasaje que uno a uno se fueron retirando. Pero ¿qué está en el fondo de esta historia? Está lo que Jesús mismo había enseñado en el Sermón del Monte, cuando dijo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú juzgues vas a ser juzgado. En otra ocasión dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo? Si hay algo que es claro en el Evangelio, es la incapacidad y la imposibilidad y nuestra limitación a juzgar a los demás. Porque de manera común nosotros usamos el juzgar a los demás como un acto de poder resaltar mi justicia en contra de mi prójimo. Es decir, yo resalto lo que él se equivocó, yo resalto lo que él hace mal, para que de esa manera yo pueda resaltar
que yo no lo hago, que yo soy mejor que la otra persona porque yo no hago lo que él hace. Y si él algo es claro también en el Evangelio es que, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. Eso lo sabía Jesús. Y Jesús sabía que tanto los fariseos como los maestros de la ley, como esta mujer adúltera, todos eran igual de pecadores. Así que Jesús aplica un principio del Evangelio y simplemente dice, pues aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y como era de obvio y como era de esperarse, nadie estaba libre de pecado, así es que nadie pudo lanzar una piedra. Queridos amigos, esto nos deja una gran lección a nosotros, porque si bien todos somos condenados por la ley de Moisés, esta mujer fue captada en el acto mismo del adulterio, estaba infringiendo la ley. Si solamente tomáramos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en Éxodo capítulo 20, cualquiera de nosotros, usted y yo, vamos a infringir no uno, sino varios de esos 10 mandamientos. Esta mujer infringió uno de los mandamientos, pero ustedes y yo seguramente estamos infringiendo cualquiera o varios de los 10 mandamientos, por lo cual ustedes y yo tenemos la misma condena que esta mujer de morir bajo el peso de nuestro mismo pecado. Y Jesús, que es el único que puede perdonar pecados, dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque efectivamente, el único que puede liberarnos de la culpa del pecado es Jesucristo. Y Él tiene la autoridad porque en este pasaje, tiempo después, Él va a ir a la cruz del Calvario y va a morir para otorgarle el perdón a aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Así es que la gran lección para nosotros en esta mañana, no juzgues, porque en la medida que tú juzgas, que tú quieres resaltar lo que la otra persona hace de mal, simplemente estás buscando resaltar que tu justicia, que tú eres mejor que la otra persona. Y en realidad ante Dios todos somos igual de pecadores, todos merecemos la misma condenación que merecen los que pecan. Y el único que puede darnos el perdón es Jesucristo. Y Jesucristo te dice, ve y no peques más, que dicho en otras palabras, al inicio del Evangelio Jesús dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El vete y no peques más viene siendo la misma definición de arrepiéntete. Es decir, reconoce tu pecado y déjalo atrás. No vuelvas a tu pecado, sino continúa en una vida de obediencia a Dios. Pero esto solamente es posible cuando llegas ante Jesús y le puedes reconocer como tu Señor y tu Salvador. Yo te invito, si tú puedes reconocer que en tu vida has estado juzgando a otros, es más que ni siquiera los puedes perdonar por cosas que han hecho, simplemente analiza si no solamente estás resaltando los errores de los demás para tú sentirte mejor delante de Dios, cuando en realidad tanto ellos como tú son igual de pecadores, son igual de condenados a muerte. Y el único que puede lograr el perdón para nosotros es Jesucristo mismo como Señor y Salvador. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza a través de este pasaje. Gracias porque el Señor Jesús en su infinita sabiduría, aunque fue puesto a prueba, supo responder, claro, porque sabía cosas que los maestros de la ley y los fariseos no podían entender, como es el hecho de que todos somos pecadores. Perdónanos porque de alguna manera siempre estamos infringiendo tus leyes y eso nos hace merecedores del castigo eterno. Pero gracias por el Señor Jesús, quien dio su vida en el Calvario para que ahora nosotros tengamos el perdón y podamos mirar al futuro con esperanza, sabiendo que somos arropados en tu amor, somos llevados a tu familia para una vida cerca de ti. Danos de tu gracia, ayúdanos a mirar al pasado, a olvidar nuestro pasado, como Jesús le dijo a la mujer, ve y no peques más. Ayúdanos, Señor, en ese proceso de alejarnos de aquello que te ofende, de dejar de hacer aquello que lastima tu corazón y que interrumpe nuestra comunión. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros arrepentimiento para que podamos también creer en el Evangelio. Danos de tu gracia en esta hermosa mañana, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.